¿Sí? Ok. Eh, ¿Tienen dudas de la lectura? Pues está un poquito, tiene un poco de términos, pues, un poco complejos, pero en general no. ¿Cómo qué términos son los que creen que deberían reforzar? Bueno, es que, por ejemplo, en la parte de la cisoenzima, este, sí hay algunas cosas que, o sea, en general no me quedaron tan claras de las isoenzimas, pero yo creo que es más porque, pues, sí vienen muchas, eh, pues, sí, es mucha información, ¿no? Entonces, a lo mejor repasándolo, pues, quedaría más claro. Oh, ¿cómo cuáles procedimientos? Ujú. Ah, ok, a ver, ¿cuántos de ustedes ya llevaron biotecnología? Yo lo estoy llevando. Ok, Ya la llevé. ok. Lo menciono porque ahí hacen o hacemos o hacíamos una práctica eh, de PCR y electroforesis. ¿Sí la hicieron? Pues la llevé a distancia, entonces técnicamente no. O sea, percibimos los temas. Ah, ok, muy bien. Ujú. Bueno, para quienes lo hicieron, básicamente ese mismo procedimiento de electroforesis, desde que lo realizó Richard Lewontin hasta nuestras fechas, es exactamente el mismo. Ha cambiado un poco la tecnología en el sentido de que es más rápida, es más eficiente, es un poquito más certera y ahora se conocen muchísimos más marcadores, es decir, muchísimas más zonas del genoma que pueden amplificar, pero básicamente es lo mismo. El procedimiento de extracción es destruir el tejido y a partir de ahí, dependiendo qué es lo que quieres estudiar, si son enzimas o si son moléculas de ADN, utilizas buffers de extracción distintos, ¿no? Unos para destruir y precipitar todo aquello que no sea enzimas, o si quieres trabajar con moléculas de ADN, pues justamente tratar de degradar y de precipitar el ADN nada más. ¿Sabrá a qué me refiero con precipitar? Que cuando podamos hacer un proceso de centrifugado, este, se separen en fases las moléculas, las biomoléculas o macromoléculas en este caso. ¿Sale? Son recetas de cocina y lo más importante es entender que el marcador que ustedes van a analizar únicamente cambia en el sentido de todo lo que sea ADN, ¿no? Las isoenzimas son una cosa, pero todo aquello que sea ADN, lo único que va a cambiar entre esos marcadores que son de ADN es la región que están cortando y la región que están analizando, ¿sale? No es otra cosa más que eso.
¿Cómo se visualiza? Se visualiza a través ya sea de geles de agarosa con las bandas que hemos visto aquí en algunos ejemplos, o mandas a secuenciar tus fragmentos, tus regiones, y a través de la fluorescencia van detectando qué sitio corresponde a qué base nitrogenada, ¿sale? Lo que a mí más me interesaba es que supieran cómo se diferenciaba entre uno u otro de los marcadores moleculares y qué información nos pueden dar, qué información nos pueden proporcionar, ¿sale? Si no lo leyeron, neta, ahora sí tache, tache del malo, porque eh, es información que se les está brindando a ustedes, ¿no? Si no lo leyeron, en los siguientes temas va a ser más complicado que entiendan cómo afecta la naturaleza del marcador de acuerdo al tipo de análisis que vas a analizar, ¿sale? Bien. Eh, si tienen alguna duda de la lectura concreta y que quieran revisar, lo podemos revisar. En tanto, si no, léanla y vayan sacando dudas a ver si en algún momento las podemos ir aclarando. Es importante cuando yo les deje una lectura, si la hagan y la hagan a conciencia, porque de esa manera entonces podemos discutir en la clase acerca de esos puntos. ¿De acuerdo? Eh, bueno, y no quiero caer en esto de dejarles eh, reportes de lectura o tener que hacer exámenes porque les dejé leer y no leyeron, ¿no? Eso a mí me choca, pero o sea, me ha tocado grupos que no hay manera de que lean más que así. Entonces no caigamos en eso, por favor. Y vamos entonces a comenzar. Eh, bien, la semana pasada estuvimos viendo, no, esta semana incluso también estuvimos viendo la variación, la importancia de la variación, cuestiones de, ¿cómo se llaman? De medidas de la variación, ¿no? Porque es importante, ¿sale? Y de qué nos sirve, ¿no? Eso va a ser dependiendo de cada uno de las preguntas que nosotros tengamos y cuáles queramos responder, ¿sale? Puede tener desde importancia ecológica hasta importancia médica, fisiológica o cualquier cosa que queramos nosotros contestar o que queramos abordar desde el aspecto evolutivo o genética de poblaciones. ¿Sale? Bien, entonces, eh, después de eso, lo que corresponde entonces ahora sí es ver cómo podemos ir aplicando estas medidas de variación en nuestros trabajos o en nuestras, ¿cómo se llaman? Preguntas, ¿no? Bien, les voy a compartir la pantalla y me dicen si ven la presentación. Sí se ve. Ok, bueno, hoy vamos a comenzar con el tema de Hardy-Weinberg, justamente para tener ya un punto de partida y empezar de lo más básico, que prácticamente todo en genética de poblaciones está relacionado con este principio, ¿sale? El que se conoce como el principio de Hardy-Weinberg o el principio de equilibrio, ¿no? Profesor, Bien. ¿Quiénes son los autores del principio de Hardy-Weinberg? Justamente son dos personajes ilustres que tienen una historia de vida un tanto distinta. No sé si ya les había medio platicado acerca de estos dos investigadores. Eh, Casualmente, al igual que casi todo en la genética de poblaciones, fue construido por personas
que obviamente no eran genetistas de poblaciones, sino que la estaban apenas explorando algunos análisis, pero que además no se consideraban ni siquiera a veces naturalistas o biólogos, ¿sale? El caso de estas dos personas, uno era matemático, que es Hardy, y el otro era médico, que es Weinberg, alemán o no, austriaco me parece, y inglés, en el caso de Hardy, ¿sale? Son dos personajes interesantes. Weinberg no era un especialista en el área matemática, él más bien, al ser médico, intentaba, exploraba cuestiones relacionadas con herencia de algunos males congénitos y le llamaba mucho la atención la incidencia de hijos gemelos y cuatitos y todas aquellas variantes en las que podían nacer más de un solo hijo en un mismo parto, ¿no? Por su parte, Hardy hizo contribuciones a la matemática, pero que no han sido del todo reconocidas. Al parecer, lo más reconocido para este investigador ha sido este principio o este equilibrio. Eh, Se dice, yo la verdad es que no lo he visto, he leído un par de biografías o revisado algún par de biografías de él, pero por ahí algunas personas dicen que a él le daba pena que lo relacionaran a este principio porque era un principio muy básico para él, ¿no? Era algo tan evidente que no podía, no era lo suficientemente complejo como para que un matemático lo hiciera. A la par, Weinberg llegó más o menos a las mismas conclusiones que Hardy en su principio, basado únicamente en el conteo. Primero, en lo que ya había publicado Mendel y los posteriores a Mendel, y después los resultados que él estaba obteniendo, ¿sale? Es muy importante que entendamos que todo el principio del equilibrio de Hardy-Weinberg viene cimentado por las ideas mendelianas, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, Weinberg, pues obviamente también comenzó sus trabajos partiendo de lo que ya estaba propuesto por Mendel. Este es un extracto, ay, quedé de buscar el artículo, no lo he buscado entre mis archivos, pero este es un extracto de la correspondencia que mandó a la revista Science Hardy para tratar de explicar su principio, ¿no? Que les comento es muy sencillo. En realidad, Hardy descubrió, notó, que todos los experimentos de Mendel estaban basados en un binomio cuadrado perfecto, ¿sale? O que se podían expresar en esa forma. Las proporciones mendelianas obedecen esta fórmula matemática muy sencilla. También lo podemos ver cuando revisamos nuestro cuadro de Punnett, ¿sale? Pero esto solamente ocurre cuando tenemos ciertas condiciones muy específicas, ¿sale? Esto solamente se puede cumplir si las poblaciones se encuentran en situaciones muy específicas, que vamos a ir viendo nosotros poco a poco. ¿Ustedes creen que las poblaciones en el medio natural se encuentran en condiciones particulares, pero que además esas condiciones particulares las podamos generalizar hacia todas las poblaciones, o cada una tendrá además sus propias especificidades y sus propias circunstancias? ¿Qué piensan ustedes? Pues cada una es particular, ¿no? Cada una tiene pues sus propias, pues sí, condiciones especiales que no la hacen igual a las otras, ¿no? Pero entonces no podríamos generalizar un principio para todas las poblaciones. Ah, bueno, sí hay cosas que sí se pueden generalizar respecto a, por ejemplo, los mecanismos, ¿no? Sabemos que la herencia, por ejemplo, funciona, o sea, digo, hay muchas cosas, hay profe, nos está diciendo un compañero que
este Adrián está esperando, está en la sala de espera, entonces, si le pudiera dar ingreso. Este, bueno, entonces, pues sería, pues, o sea, sí tienen condiciones particulares, bueno, los hechos tienen condiciones generales que pues sí podemos generalizar, ¿no? Porque independientemente, por ejemplo, del ambiente o de la especie, pues sí sería, eh, todos tienen el mismo mecanismo de la herencia, por ejemplo. Generalizar en todas las poblaciones que todas las características sean iguales o todas las circunstancias sean iguales para todas las poblaciones, ¿cierto? Pero sí podemos generalizar en algunos fenómenos que son, o que podríamos decir que son, entre comillas, universales, ¿no? Y uno de ellos es la herencia, que justamente por eso se llaman las leyes de Mendel, ¿no? Porque sí aplican para todos los organismos. Posteriormente, eh, posteriormente se hicieron o se plantearon extensiones a las leyes de Mendel que obedecen o que siguen justamente el tipo de herencia de cada especie en particular, ¿sale? Y entonces se tendrían que generar nuevas ideas o nuevas hipótesis de cómo estas poblaciones las podríamos estudiar bajo el mismo enfoque del equilibrio de Hardy-Weymer, ¿de acuerdo? En general, lo que dice el principio de Hardy-Weinberg es que las poblaciones van a cumplir ciertas características o van a estar regidas bajo ciertas características naturales, pero que al cumplir esas características naturales las podemos expresar matemáticamente de forma en que la estamos viendo en las pantallas, perdón, en la pantalla, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a entender el equilibrio de Hardy-Weinberg? Primero, debemos plantear un escenario inicial en donde dos individuos heterózigos se cruzan, ¿sale? Esto también tiene un precedente que explica Hardy al principio, ¿sale? Que dice, si tuviéramos una población con tal vez poca variación, ¿no? En donde no hubiera heterózigos, ¿cuál sería la probabilidad de que esos dos organismos o que los individuos que son homózigos se cruzaran, ajá, no tuvieran variación a la siguiente generación? ¿Cuál sería esa probabilidad si ustedes realizaran su cuadro de Punnett, como lo vemos en el punto 1, pero estuvieran cruzando dos homózigos? Son homózigos, perdón, son homózigos para el mismo alelo o son No, para homózigos. diferente alelo, claro. Ok. Entonces saldrían 50% heterózigos, ¿no? No es cierto, 100% heterózigos, pero. Tendríamos una totalidad de la población de heterózigos, ¿sale? También de manera original se planteó este equilibrio para un sistema en el que estuviéramos analizando un locus con dos alelos, ¿sale? Es decir, una región del genoma con dos formas distintas, ¿sale? Después, en la siguiente generación, cuando tenemos dos heterózigos y los cruzamos, ¿no? Entonces sí, podemos hacer una representación gráfica
de las leyes de Mendel, ¿no? En el que podríamos medir la probabilidad de aparición de organismos homózigos y la probabilidad de aparición de organismos heterózigos en la población. Y ahí sí, tendríamos un 50% de posibilidades de que la progenie a la siguiente generación presente genotipos heterózigos, ¿sale? Mientras que el otro 50 va a estar dado por organismos homózigos, que a su vez tienen que ser la mitad para un alelo y la mitad para otro alelo, de probabilidad. Ahora, también tenemos que considerar que aquí no se habla todavía de la dominancia, la cual también puede influir, ¿sale? Esa es otra condición particular en el equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿sale? Esta misma representación de Punnett, ¿no?, con sus frecuencias alélicas y genotípicas, puede ser representada, como les mencionaba, con un binomio cuadrado perfecto, ¿sale? Solo que aquí, en lugar de tener, para resolver esta ecuación, tener que igualarlo a 0, aquí lo tendríamos que igualar a 1. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la suma de todos los componentes de este binomio, cuadrado perfecto, nos daría la totalidad de la población, ¿sale? ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Bien. Además, cada uno de los componentes del equilibrio, perdón, del binomio o del binomio cuadrado perfecto, representa a uno de los genotipos, ¿sale? Por ejemplo, la P cuadrada representa el genotipo A mayúscula, A mayúscula. La P y la Q representan al genotipo heterózigo. Y la Q cuadrada representa al genotipo homózigo recesivo, o para el otro alelo. ¿Sale? Con esto entonces nosotros podemos generar una ecuación independiente para cada genotipo, para cada frecuencia genotípica, basados justamente en su composición alélica. ¿Sale? Y podemos sustituir los valores, ¿no?, en diferentes ecuaciones y con esto obtener ecuaciones para frecuencias alélicas, ¿no? Y saber o tratar de inferir lo que va a ocurrir en la siguiente generación. Si la población se encuentra bajo las circunstancias específicas que nosotros estamos idealizando. ¿Sale? Por otro lado, debemos recordar que la suma de las frecuencias alélicas también debe ser siempre 1. ¿Sale? P más Q siempre será 1. Y por tanto, si yo obtengo la frecuencia de alguno de los alelos, en automático tendría la frecuencia alélica del otro. Esto aplica, así sean 2, 3, 5, 20, 50 alelos los que ustedes tengan presentes en una población. ¿Sale? La suma de los alelos tendrá que ser forzosamente 1. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Una manera formal de definir el equilibrio de Hardy-Weinberg o el principio de Hardy-Weinberg es como una relación matemática que describe el comportamiento de las frecuencias genotípicas de un locus mediante una función binomial, ¿sale? Es decir, dos alelos. Pero se puede hacer extensivo a cualquier número de alelos que ustedes quieran trabajar. Será igual de sencillo, el problema es que será mucho más talachudo trabajar con más alelos, ¿no? Más de 2. Y se dice que cuando este principio se cumple,
cuando las condiciones de la población se cumplen y este principio matemático se cumple, entonces las poblaciones están en equilibrio, lo que quiere decir que no actúan fuerzas evolutivas sobre ella y que la siguiente generación va a presentar la misma proporción de frecuencias alélicas y genotípicas. ¿Sale? ¿Cuáles serían las condiciones ideales de las que hablaban Hardy Weinberg? Aquí en la diapositiva hay un error. No es físico, ¿eh? Era médico. ¿Sale? Weinberg, médico alemán. Ajá. ¿Sale? Bien. ¿Cuáles son las condiciones o supuestos que se deben cumplir para que mi población se encuentre en el equilibrio que mencionaba Hardy Weinberg? Que no hay selección. ¿Mande? Que no hay selección. Que no haya selección. ¿Sale? Vamos a ponerlo, dividirlo en 6 generales, casi todos te enseñan 6, y uno que le pongo aquí en rojo que es también muy importante que a veces pasamos por alto. Para Hardy Weinberg, una población ideal que se mantenga en equilibrio en la naturaleza tendría que haber apareamientos totalmente al azar, ¿no? Es decir, que haya panmixia. 2, que las poblaciones sean infinitamente grandes. Hasta donde conocemos no hay ninguna población que sea infinitamente grande. Ninguna población de ninguna especie puede ser infinitamente grande. Siempre todos tenemos limitantes, ya sea geográficos, de recursos, fisiológicos, lo que ustedes quieran, ¿no? Que no aparezcan nuevos alelos, que la población se encuentre aislada. También es muy complicado que tengamos poblaciones aisladas, ¿no? No solamente en términos geográficos, inclusive se pueden romper barreras entre especies y eso rompería también este supuesto del principio, ¿no? Eh, que todos los individuos tengan la misma probabilidad de sobrevivir y de dejar descendencia. Este es a lo que se referencia su compañero cuando mencionaba que no hubiera selección. Y si tuviéramos varios loci, es decir, varias regiones analizando al mismo tiempo, que no se generaran nuevas combinaciones. Esto también tiene que ver mucho con la cantidad de información que tú estás manejando. Recuerden que hay ligamiento. Cuando hay ligamiento, la segregación de los caracteres no es tan independiente como debería serlo por la ley mendeliana, ¿sale? Entonces, en este caso, también se rompería el equilibrio de Hardy-Weinberg y, de hecho, también se rompería en parte lo que plantea Mendel, ¿sale? Y por último, el que a mí me gusta mencionar y que es importante, que se trata de generaciones discretas, es decir, la generación 2 no va a tener contacto con la generación 1 ni va a tener contacto con la generación 3. ¿Tienen dudas con alguna de estas supuestos del equilibrio? Si entonces no existen poblaciones infinitamente grandes, entonces eso no estaría diciendo que no sí. No, Yo no. como De entendí hecho, ese yo punto, no conozco ninguna población que sea infinita. o sea, pero más bien el principio va como a que pueden tender al infinito, ¿no? O sea, no lo hacen porque hay limitantes, pero en teoría cualquiera podría crecer infinitamente si tiene los recursos apropiados, ¿no? Mm, O tampoco va por ahí. pues es que justo en una cuestión real, en donde hay recursos inagotables.
Entonces, ¿sí nos sirve el principio? Eh, el principio plantea que una población debe cumplir con estas características para que sea una población ideal, ¿sale? ¿Sí queda claro? O sea, más bien la parte de que la población sea infinitamente grande, si bien obviamente eso no es real, se refiere a que es una población que no puede sufrir los efectos de deriva génica o que prácticamente no lo sufre, ¿no? Sí, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero lo importante es que entendamos que estos planteamientos, estos supuestos, son para una población ideal. ¿Qué población en la naturaleza se va a comportar de forma ideal? Ninguna. Pues ninguna. Es un planteamiento totalmente hipotético, ¿sale? No tiene que ver con que sirva o no sirva el equilibrio, por supuesto, con una población. Y la única es saber si la dinámica de la población, en términos de genética, se está comportando como una población ideal, cercana a una población ideal, o si hay un relajo o está pasando algo más. ¿Sale? Sí, El equilibrio de Hardy-Weinberg sí funciona. Si alguno de los supuestos del equilibrio se rompe, entonces lo tendríamos que relacionar con alguna de las fuerzas evolutivas que actúan en las poblaciones. Cada uno de los supuestos hace referencia a una fuerza evolutiva distinta. Si nosotros no tuviéramos apareamientos totalmente azarosas, entonces estaríamos hablando de endogamia, ¿sale? Cuando el equilibrio de Hardy-Weinberg dice que los apareamientos serán totalmente al azar, nos restringe la posibilidad de que los individuos relacionados entre sí, o consanguíneos, puedan aparearse, ¿sale? Esto es complicado de evitarlo, ¿sale? Y es un poquito fuerte esta aseveración o este supuesto, porque lo que está diciendo, en primer lugar, es que si todos tienen la misma posibilidad, o sea, todos son azarosos, quiere decir que sí puede haber un componente endogámico, sí puede haber un cierto número de eventos reproductivos en una población que sean endogámicos y que haya además grados de endogamia, pero debe haber un punto de equilibrio de esa endogamia, aunque generalmente nosotros lo manejamos como que no existe, como que no hay. La mayoría de las clases que ustedes van a tomar les van a decir esto. Los apareamientos al azar nos dicen que no hay endogamia, pero no es así. Nos está diciendo que hay un grado de endogamia, pero que se mantiene en un equilibrio. ¿Vale? Eh, que las poblaciones sean infinitamente grandes, efectivamente, como bien lo mencionó su compañero, tienen que ver con el efecto de la deriva genética. También lo vamos a ver poco a poco, pero podemos adelantar. Entre más grande es una población, el azar en esa población va a tener un efecto más diluido, ¿no? Cualquier catástrofe, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos, bueno, que se ha pasado, ¿no? Tenemos una invasión de roedores en Australia, un continente más o menos grande, o una masa continental más o menos grande, pero aislada. Si yo fuera a exterminar
a estos roedores, ¿no? Con cualquier herramienta que ustedes quieran. No le estoy apostando a eliminar a los roedores más hábiles o más aptos para sobrevivir y dejar descendencia. Estoy eliminando al que se me para enfrente, ¿no? Que si yo me guío por el color, ¿no? Es que ese es más visible en el paisaje que está invadiendo y entonces ese me lo voy a echar, ¿sale? Si yo tengo una población muy grande, por más que esté al azar matando a todos los que pueda, la población se va a ver igualmente representada por todas las variantes genéticas que hay. No va a tener ningún problema. Pero en cambio, si yo tengo una población pequeña, cuando yo empiece a matar a los primeros ratones que vea, se verá una tendencia distinta entre aquellos ratones de un color que sobrevivan más que otros ratones de otro color, ¿sale? Y no tiene que ver con selección, tiene que ver únicamente con el azar, a quién alcancé yo con mi arma. ¿Sí queda claro? Sí, Sí, queda claro. Ok, es más bien algo así como un error de muestreo. Bien, el hecho de que no aparezcan nuevos alelos va a implicar que no haya mutación, ¿sale? La población que se encuentre aislada, eso sí, tenemos muchas poblaciones aisladas, van a ser aquellas que no permitan o que por alguna razón no estén llegando elementos foráneos que aporten nuevos alelos a la población o que tampoco permita que se vayan sus integrantes para aportar nuevos alelos en otras poblaciones o que no estén aportando sus alelos en esa misma población. ¿Sale? Bueno, lo de la selección ya lo platicamos. Si todos los organismos tuvieran la misma probabilidad de sobrevivir y de dejar descendencia, pues entonces quiere decir que no está actuando la selección natural, porque la selección natural sí identifica aquellos organismos que tienen más o menos capacidad para sobrevivir y para dejar descendencia a la siguiente generación. Y si son varios loci, lo que les comentaba, que no se generen nuevas combinaciones. Esto tiene que ver con la recombinación, justamente. Si se empiezan a generar nuevas combinaciones de genotipos, entonces me va a romper el equilibrio que Hardy y Weinberg propone. ¿Sale? Entonces, eso significaría, perdón, que en el caso de que no hay recombinación, que esos alelos estarían ligados. Si no hay recombinación, no están ligados. Ok. Se están segregando de manera independiente. Si en la recombinación, que debería segregarnos de manera independiente, se están generando nuevas combinaciones, más bien tiene que ver con cómo analices tus datos, ¿sale? Por ejemplo, si yo estoy analizando, ahora que ya leyeron lo de los marcadores moleculares, yo me pongo a analizar microsatélites, pero casualmente la región de los microsatélites que estoy analizando, o algunas de las regiones de microsatélites que estoy analizando, están pegadas con alguna característica que sí está bajo selección, por ejemplo, algún gen relacionado con el metabolismo. Vamos a suponer un caso en el que tengo microsatélites asociados al metabolismo, al metabolismo del azúcar, ¿no? Aquellos genes que estén chafitas van a ser los que porten los diabéticos, ¿no? Entonces, cuando yo hago mi estudio, cuando yo hago mi análisis para esos microsatélites, voy a encontrar que están bajo una presión fuerte de selección, pero no es que el microsatélite esté pasando por una presión de selección.
El que está pasando es aquel gen al que está ligado, que es el que tiene que ver con el metabolismo del azúcar. ¿Sale? Si yo puedo asociar una forma del microsatélite en particular con los diabéticos, entonces podré decir que se encuentran bajo cierto tipo de selección. Pero ¿qué pasa si de pronto en la siguiente generación me encuentro esos mismos microsatélites ahora sin la señal de selección? Ahora se están comportando como en el equilibrio de Hardy-Weinberg. Y entonces me pongo a rascarle y encuentro que ahora esos mismos microsatélites no solo están asociados a los que tenían diabetes, sino ahora están asociados a los que no tienen diabetes. ¿Sí me explico? Se generó una nueva variante, una nueva combinación del OSI. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Vale? Y eso pasa pues, justo porque hay ligamiento en muchas áreas del genoma, ¿no? En muchas zonas. Bien. Normalmente también, el equilibrio de Hardy-Weinberg nos dice o nos establece que si se cumplen los supuestos, quiere decir que no hay evolución, porque ninguna de las fuerzas evolutivas de las que estábamos hablando anteriormente, de estas, está actuando bajo la población. Si no hay deriva genética, mutación, migración, selección, ni endogamia, ni se están generando nuevas combinaciones, entonces no hay selección, no hay evolución, perdón. La población se encuentra en equilibrio y no está sufriendo ningún proceso evolutivo, porque se mantiene igual. ¿Cómo rompemos esa monotonía? ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos más como genetistas de poblaciones o como evolucionistas? Que hubiera o que no hubiera perdón, evolución. Pues que hubiera, ¿no? Que hubiera. Si mis poblaciones se comportan como en el equilibrio de Hardy-Weinberg, pues son aburridas y pues ya, hasta ahí le paro, ¿no? Entonces, el equilibrio de Hardy funciona y nos sirve como una hipótesis nula con la cual vamos a comparar la distribución de la variación en nuestras poblaciones naturales respecto de lo que se esperaría si fueran poblaciones ideales. ¿Sale? También siempre yo les hago mención, yo no puedo imaginarme una población que no esté bajo los efectos de alguna de las fuerzas evolutivas, porque son varias y todo el tiempo están actuando, es un constante dinámico, ¿sale? Todas están ahí presentes, van cambiando de intensidad, pero están normalmente interactuando con las poblaciones, ¿sale? Y entonces, cuando expresé varias veces este conflicto que me causaba a mí, el pensar que las poblaciones no estaban en equilibrio nunca, alguien me dijo una vez, bueno, es que entonces piénsalo al revés. Ahora imagínate que todas las fuerzas evolutivas están actuando sobre la población, pero la misma interacción de todas las fuerzas evolutivas al mismo tiempo te permite que la población se mantenga constante o más o menos nula o en equilibrio, ¿sale? Como que se contraponen una con otra y entonces la población, aunque esté bajo los efectos de las fuerzas evolutivas, no está cambiando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se encuentra ahorita en su mayor pico adaptativo y no tiene la necesidad de cambiar, ¿sale? Está en equilibrio. Entonces, nosotros lo vamos a manejar como que no hay evolución, ¿sale? Y que las fuerzas evolutivas no están actuando sobre ellas. Pero sí consideren que hay fuerzas evolutivas que están todo el tiempo ahí tocando a la puerta de las poblaciones y que si no vemos un cambio, a lo mejor es porque justo no lo detectamos, pero no quiere decir que no haya evolución como tal. Es muy fuerte decir que no hay evolución, ¿no? Cuando sabemos que hay muchos fenómenos y todo el tiempo están pasando. ¿Sale?
Bien, pero entonces, ¿qué es lo que observamos en la población? Bueno, ya más o menos les platiqué, ¿no? Cuando nosotros resolvamos lo que dice el equilibrio de Hardy-Weinberg y comparemos lo que está ocurriendo con nuestra población, ¿no? Entonces, nosotros esperaríamos que esto no se cumpliera, ¿sale? Aquí se está comprobando de manera algebraica que el equilibrio funciona, ¿no? Ya saben cómo son los matemáticos, les encanta comprobar, y se está comprobando que D es igual a D' y que es igual a P cuadrada, nada más. Los heterócigos van a ser igual a los heterócigos y van a ser igual a 2PQ, y aquí le vamos a poner R para distinguirlos de los otros alelos, o del otro alelo, el otro genotipo, al genotipo A minúscula como R, mucha gente lo asocia a recesivo, y es igual a Q cuadrada, ¿no? Es decir, matemáticamente funciona. Y si funciona, entonces se encuentra en un equilibrio estable. ¿Sale? Cada de una generación a otra, las frecuencias alélicas y genotípicas no van a cambiar. Se van a mantener constante en el tiempo. ¿Sale? Bueno, esto es más o menos lo que les explicaba acerca de los apareamientos, las poblaciones y todas estas ondas, ¿no? Aquí les muestro justo lo que les decía al principio. A través del cuadro de Punnett, pues uno puede empezar a sacar las proporciones genotípicas, ¿no? Y con base en las proporciones genotípicas, después podemos obtener las frecuencias alélicas, ¿sí? Nos sirve muchas veces dividir todavía un poquito más el cuadro de Punnett, ¿no? En cuanto a las frecuencias alélicas, porque habrá organismos que por su propia naturaleza no puedan ser representados con genotipos como lo estábamos viendo en el primer caso, ¿no? Un locus, dos alelos. ¿Sale? Bien, esto ya lo deberían conocer. En evolución normalmente se los doy así también, con la G cuadrada, ¿no? La prueba de G cuadrada. Hay otras pruebas que actualmente ya se utilizan para encontrar o para tratar de buscar si hay diferencias estadísticas significativas entre genotipos esperados y los calculados, ¿no? O los esperados a la siguiente generación respecto del equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Sale? Es importante, anoten estas fórmulas. La de G cuadrada, que ya todo el mundo la debemos conocer porque ya debimos haber tomado estadística. Los grados de libertad, ¿no? Para este caso. Y nosotros vamos a trabajar siempre con una significancia de 95% o 0.05. ¿Sale? Aquí se las pongo. Y acuérdense muy bien de este esquema de la distribución de G cuadrada y de su juego de hipótesis. Acuérdense, cuando hablamos de una hipótesis nula, normalmente lo que estamos haciendo referencia es a la igualdad. Que quiero hacer una prueba de normalidad, ¿no? Para ver si mis datos se comportan como la distribución normal. Y entonces aplico mi prueba estadística. Normalmente también se basa en pruebas no paramétricas como la G cuadrada, puede ser una Wilcoxon o cualquier otra. Y si mis datos se comportan como una distribución normal, quiere decir que es la hipótesis nula, ¿no? Y entonces ya digo, entonces mis datos sí pasan la primera prueba de normalidad, que es justamente la prueba estadística. ¿Sale? Mis datos no se comportan, entonces se ajustan más a la hipótesis alternativa. Mis datos son diferentes de la distribución normal. ¿Sale? Normalmente es así, siempre se maneja así. La hipótesis nula o modelo nulo va a ser la igualdad y la diferencia va a estar dada o va a estar representada en la hipótesis alternativa. ¿Sale? Otra cosa muy importante, cuando hablamos al final de la interpretación de los datos, aquí lo puse mal, ¿no? Está mal que se ponga se acepta o se rechaza hipótesis nula. Lo correcto es decir,
¿Se rechaza hipótesis nula o no se rechaza hipótesis nula? Porque recordemos que en estadística y probabilidad no hay un 100% de certeza. Entonces, decir que se acepta es un dogma, ¿no? Es más bien, no se rechaza hipótesis nula o se rechaza hipótesis nula. Y acuérdense de los valores críticos entonces, ¿no? Si trabajamos con una significancia del 0.05, entonces estamos diciendo que todo aquel valor que yo calcule en mi G cuadrada, que caiga en el valor o en la zona de rechazo por encima del 95% de los datos, ¿no? Es zona de rechazo para la hipótesis nula. Si mis cálculos caen dentro del 95% de las probabilidades o de los valores de distribución de G cuadrada, entonces no se rechaza hipótesis nula. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Todo bien. Ok. Y bueno, recuerden que la G cuadrada únicamente se utiliza para números enteros. También siempre se los repito y siempre me ignoran. Está diseñada para trabajar con variables discretas, ¿vale? Y enteras. Bien. Bueno, esto ya, creo que ya hicimos eso, ¿verdad? Bien, entonces, para resolver el equilibrio de Hardy-Weinberg más básico, es decir, un locus, dos alelos, lo que vamos a utilizar van a ser estas expresiones únicamente. A partir de estas expresiones, nosotros podemos obtener cualquier resultado y compararlo en cuanto al compararlo con el equilibrio, ¿no? Comparar mis muestras o mis poblaciones con el equilibrio de Hardy-Weinberg a ver si se comportan igual. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces, pues vamos a comenzar. Vamos a hacer un par de ejercicios. Como ya es genética de poblaciones, vamos a tener que irnos un poquito más rápido en el equilibrio, porque además hoy vamos a ver unos ejemplos y la siguiente clase vamos a ver otros. ¿Sale? Bien. Ahí ven la pantalla, la Sí. presentación. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Ya copiaron esto? Bueno, ya lo copiaron entonces. Vamos entonces a trabajar un ejemplo. Vamos a proponer un caso hipotético. Vamos a tener una población de pájaros, ¿sale? Vamos a tener pájaros blancos, perdón, pájaros amarillos, ¿no? 300 pájaros moteados, van a ser 50, y pájaros blancos, vamos a tener 150, ¿sale? Nosotros ya hicimos algunos conteos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no de las frecuencias? Sí.
con los mismos conteos, pero de manera un poquito más formal. Vamos a cambiar los colores para que podamos distinguir. Bien. Tenemos ¿cuántos individuos en total? 900. 900 individuos en total. ¿Cuántos genotipos? Tres. 3 genotipos. ¿Cuáles son? A mayúscula, Ajá. A mayúscula, A minúscula y dos A's minúscula. Ok. ¿Cuántos fenotipos tenemos? 3 también. 3, ok. ¿Cuáles? Amarillo, moteado y blanco. Dada la naturaleza de lo que estamos planteando ahorita, quiere decir que ¿qué tipo de dominancia estamos viendo aquí? ¿Codominancia? Una codominancia, ¿no? O una dominancia incompleta o algo parecido, ¿no? Pero el chiste es que ambos modelos se están expresando y entonces nos permiten diferenciar entre fenotipos, ¿no? Y corresponden con genotipos, pero no siempre va a ser así, ¿de acuerdo? No siempre va a corresponder el mismo número de fenotipos con el mismo número de genotipos, ¿de acuerdo? Sí. Ok. Entonces ya tenemos genotipos, fenotipos y observador. Ok. Entonces ahora vamos a sacar las frecuencias. Van a ser frecuencias observadas, ¿sale? ¿Qué frecuencias podemos obtener aquí? Vamos a sacar las frecuencias fenotípicas. ¿Cuáles son? Eso ya lo hicimos. La del amarillo van a ser 0.33333. ¿Por qué? La del amarillo 0.333. Ajá, pero ¿por qué? Porque es dividir el total de, perdón, el total, sí, el total de individuos amarillos sobre Ajá. la N. Sobre la N total, el número de individuos, ¿sale? Y entonces nos queda 0.3333, ¿no? Sí. Ok. De moteados, 0.5. 0.5. Y de blancos, 0.16. ¿Sale? ¿Hasta aquí dudas? No. No. Bien. Ahora, ¿qué pasará? En este caso fue muy fácil, ¿no? Pero ¿qué pasará con las frecuencias genotípicas? Serán las mismas. Serán las mismas, ¿no? Para A mayúscula tendremos 300 individuos de 900. Para A mayúscula, minúscula, el heterózigo tendremos 0.5. Y para el otro genotipo tendremos. Ahora, como todo esto lo estamos sacando en términos de proporciones o de frecuencias, tenemos que verificar que la suma nos dé 1 o muy cercano a 1.
¿Cuánto nos da la suma de las frecuencias genotípicas? .99, ¿no? Casi uno, por las décimas que están aquí perdidas, ¿no? Sí. Podríamos ponerle un 7 al final al 0.16, porque es 6666666. ¿Sí, no? Para tener 4 y que se complete el 1, ¿no? Bien, entonces ahí nuestra suma nos da 1. Ahora vamos a obtener las frecuencias alélicas. ¿Cómo obtenemos las frecuencias alélicas? ¿Cuáles alelos? A mayúscula y A minúscula. A mayúscula y A minúscula. ¿Cómo podemos obtener los alelos? Pues pues sería ver el número de individuos que tiene cada alelo. Y en el caso de los, bueno, en el caso de los heterócigos, pues sería solo ese número. Y en el caso de los homócigos, pues sería 2 veces ese número, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo lo pondríamos? Por En ejemplo, para el términos, A, a ver, espérame, en términos de las fórmulas que les mostré, D más 1/2 de H, ¿no? ¿Sí? ¿Era lo que decías? es lo que puso Eduardo, creo. Ah, Pero sí, no lo vi, pero lo que estabas expresando tú con las palabras. sí, sería eso. Algo así, ¿no? Entonces, Ujú. perdón por la interrupción. Ahora sí dime, ¿cómo lo pondríamos entonces? Bueno, en números, pues sería, D es 300, entonces sería 300, pero como son 2 veces, sería, este, 600 más 450, ¿no? Ah, podríamos hacerlo así o con las frecuencias. ¿Sale? Con las frecuencias genotípicas observadas. ¿Sale? Si lo Sí. hiciéramos como dices tú, tendríamos que hacer 300, más 1/2 de 450, Ujú. y todo eso entre 900. ¿Cuánto sería? Punto 33. Punto 58, 33. 33. ¿Sale? Vamos a hacer lo mismo, de la misma forma, para la minúscula. ¿Cómo serían? 150 más 1/2 de 450 entre 900. ¿Sale? Así. ¿Cómo sería? $41.67. ¿Sale? Ahora vamos a hacerlo por la otra forma. Pongamos ahora, ya no voy a poner todos, nada más voy a sustituir los valores, ¿sale? 0.333
más un medio de 0.5. ¿Cuánto sería? $0.583. 0.583. ¿Sale? Y la otra, ¿cómo sería entonces? ¿Cuánto sería? $0.4167. 0.4167. ¿Así? Sí. ¿Sale? Quedó igual, ¿no? Sí. Sale. Y todavía más fácil, si yo saco, ay, entonces yo sé qué es el complemento. ¿Cuánto me dará esa resta? 0.4167. 41.67. Si en realidad tenemos estas tres formas, para mí la más cómoda es la última, porque ya trabajas con las frecuencias genotípicas que ya sacaste anteriormente, y como ya sabemos que A más A mayúscula más A minúscula es igual a 1, pues obviamente ya tendría el complemento ahí. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Ninguna. Todo está bien, ¿no? ¿Qué sigue entonces? Ya tenemos lo que observamos en la población, ¿sale? Ya tenemos las frecuencias observadas. ¿Qué sigue entonces? ¿Qué debemos hacer? Hacer los cálculos esperados. Hacer los cálculos esperados, es decir, vamos a ver qué nos está diciendo Hardy-Weinberg o qué nos va a proponer Hardy-Weinberg, ¿sale? Entonces vamos a sacar ahora las frecuencias esperadas. ¿Esperadas en qué? En el equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿sale? ¿Cómo lo haríamos? Ya tenemos las frecuencias alélicas. ¿Cómo le haríamos ahora? Yo les di unas fórmulas. ¿Cómo las utilizaríamos? Pues sería igualar las, A ver, ¿cómo le es que no se me ocurre cómo. A ver, yo te doy una pista mejor para que sea más fácil. ¿No sería mejor a Eh, 900? ¿A 900? No creo, porque si lo haces otra vez a 900, regresarías a lo que estamos viendo aquí. ¿Sale? Eh,
A ver, yo les doy una pista. ¿Se acuerdan que les dije que nosotros podíamos descomponer las partes del binomio cuadrado perfecto para obtener los genotipos? Sí. A ver, entonces, ¿cómo leeríamos? ¿Cuáles son las partes del binomio cuadrado perfecto? P cuadrada, Ajá. 2PQ y, Q cuadrada, este, 2PQ y Q y cuadrada. Q cuadrada. ¿Sale? Y pues, entonces vamos a sustituir los valores, ¿no? ¿Cuál es P? Acuérdense que estos corresponden a los alelos. ¿Cuál sería P? A mayúscula. A mayúscula. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Es 0.583 al cuadrado. 83 al cuadrado. ¿Vale? 2PQ, ¿qué sería? Dos por 0.583 y 0.4167. Y al final Q cuadrada, entonces nos quedaría como 1,67 al cuadrado. ¿Sale? ¿Queda claro hasta aquí? Sí. Ok. ¿Cuál sería el resultado? Es 0.3402. Ajá. Ese es 0.4861. Ajá. Y el último, Es 0.2131. ¿vale? ¿Cuál sería la suma en total de las frecuencias genotípicas esperadas? Tendría que ser 1 también. Tendría que serlo. ¿Es en este caso? Se pasa un poquito, pero supongo que es por redondeo. Ajá. A ver, ¿cuánto es? 1 Me punto da qué. 1.0394. Ok, sí es por el redondeo. Cuando es ya muy, muy exagerado, es que algo está. Aquí seguramente es por el redondeo, porque redondeamos a 4, ¿no? A 4 decimales nada más. ¿Cierto? Sí. Ok. Entonces ya sabemos que estamos más o menos bien en cuanto a nuestras frecuencias genotípicas esperadas. ¿Qué sigue? Ya tenemos las frecuencias. ¿Qué es lo que vamos a comparar ahora? ¿O qué vamos a calcular? La chi cuadrada ahora, ¿Cómo haríamos la chi cuadrada? comparando esto que es lo esperado con los datos que obtuvimos de lo observado. Ok, ¿cómo le haríamos entonces? Vamos a ponerle en azul. Pues lo tendríamos que sustituir ya en la fórmula, ¿no? A ver. Vamos a ponerle aquí chi cuadrada. Perdón, a mí me quedó algo muy distinto en el último cuadrado. ¿Qué te quedó? Me quedó 0.1736. A ver, vamos a ver. Sí, a mí me da lo mismo, no sé qué hice mal, perdón. Ok, sí. Punto 1736, ¿no?
Ujú. Y la suma total da 0.9999. Ok. Así, ¿no? Ok. Entonces ya corregimos y nos da casi 1 también, ¿no? Ah, luego me dijeron ustedes que vamos a hacer la chi cuadrada. ¿Cómo le hacemos entonces con la chi cuadrada? A ver, Sustituimos en la fórmula, ¿no? Como ajá, ¿cómo las sustituimos? es la suma de lo observado menos lo esperado al cuadrado. A ver, díctame. Bueno, es la suma de lo observado menos lo esperado. No, pero díctame ya los valores para irlos poniendo en la fórmula. Vale, vale. Pues lo observado primero para el cuadrado era 1/3, era 0.583, ¿no? Ajá. 0.5833 menos 0.3402. A ver, ¿todos están de acuerdo con eso? Pero sería eso al cuadrado entre 0.3402, ¿no? Ajá. Mm, a ver, los demás, ¿todos están de acuerdo? Yo siento que nos falta un paso porque Todavía hay que sumar, ¿no? nos había dicho que teníamos que trabajar con enteros. Exactamente. Primero que nada, la G cuadrada no se puede trabajar. Bueno, sí pueden trabajarla con estas fracciones, pero todo lo que hagan con eso no sirve de nada. Es una interpretación completamente errónea de los resultados. ¿Sale? Como les mencioné en el momento en el que se estaba presentando, la G cuadrada se hizo para variables ¿de qué tipo? ¿Continuas o discretas? Discreta. Discretas. Discretas. ¿Qué tipo de variable estamos viendo aquí en las frecuencias? Continua. Continuas, ¿sale? Entonces, ¿qué debemos hacer? Multiplicar por n. Multiplicar por n. ¿Qué vamos a multiplicar por n? Cada una de las frecuencias. Cada una de las frecuencias, ¿sale? Entonces, ahora sí, vamos a sacar los números esperados para las frecuencias. Para A mayúscula, perdón. ¿Cómo quedaría entonces? Primero la expresión, la suma, luego la multiplicación. ¿Cómo quedaría? Sería 0.3402 por 900. Por 900. ¿Por qué por 900? Porque esa es nuestra n. Porque esa es nuestra n, es decir, vamos a obtener ahora sí en números enteros, aunque vamos a tener ahorita algunas decimales por ahí y ahorita veremos qué hacemos con ellas, pero ya vamos a tener en números enteros el número de individuos esperados para esta población si estuviera en el equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Ok? ¿Cuál sería el resultado de esta multiplicación? 306.18. ¿Ok? Luego, para A mayúscula, A minúscula, ¿sería cuánto? 0.4861 por 900.
Y esto nos da como resultado. Ok. Y luego, para minúscula a minúscula, ¿cuánto nos da de resultado? 4. Bien, dijimos que para trabajar la G cuadrada debemos trabajar con números enteros. No se valen los números continuos, no se valen las decimales. ¿Qué vamos a hacer aquí con estas decimales? Eso depende de cada uno, ¿sale? Podemos utilizar el criterio de 0.5 para arriba sube y 0.5 para arriba baja, o puedes de repente decir, es que aquí hay una fracción muy pequeña de decimales, y por ejemplo en este caso hay una muy grande, entonces a lo mejor le puedo aumentar 1 a los heterózigos y restarle el sobrante a los homózigos. Eso también es más o menos válido porque no va a alterar por mucho tu resultado. ¿Sale? Entonces, eso lo deciden ustedes. ¿Qué deciden en este caso? Pues yo creo que lo segundo, ¿no? Creo que queda mejor. Ok. Entonces, vamos a ponerle 300. ¿Sale? Ahora ya tenemos números enteros que podemos comparar con nuestra población original. ¿Vale? Sí. Bien. Entonces, ahora sí, chi cuadrada calculada. ¿Cómo quedaría? Ajá. Sería 300, bueno, para AA sería, no, pues sí, no, la primera sería 300 menos 306 al cuadrado y todo eso sobre 306, ¿no? Sí. Serían 300 menos 306, eso al cuadrado, ajá. y todo eso se divide entre 306. ¿Sale? ¿Sí les queda claro a todos? Sí, queda claro. Ok. ¿Qué más? Luego sería 450 menos 438. Ajá. Eso al cuadrado, Ajá. y se dividiría entre 438. Ok. Luego, 150 no, está poniendo .5 profe. sí, perdón. Perdón. 150. 156. 50, ¿no? Porque es el observado. 50. Ajá, tienes razón. Ajá. 105, menos 156, eso al cuadrado, y se divide entre 156. Entonces, ¿cuánto nos da en total eso? 0.0
67, 72. 67, Sí, 72, ¿así? a mí me dio eso. Ok, a los demás. A ver, chicas, chicos. Ok. Sí, también me dio eso. Muy bien. Entonces, ¿qué más sigue? Ya tenemos corroboración del resultado. ¿Qué más sigue? Comparar con tablas. Comparamos con tablas. ¿Cuál sería el resultado de... A ver, ¿con qué valor de tablas vamos a comparar? Cuando, ay, no, no es cierto, nos faltan los grados de libertad. Grados de libertad. ¿Cómo quedarían? Sería número de clases genotípicas, o sea, 3 Ajá. menos 1. Luego menos el número de alelos, que serían 2 menos 1. ¿Sí? ¿Y cuánto da? 1, ¿no? 1. ¿Vale? Ahora sí. ¿Qué significancia? 0.05. Entonces, ahora sí, ¿con qué valor de tablas? Pues vamos a comparar. Chi de tablas es igual a... A ver, chicos, ¿cuál es el valor de chi de tablas? Sería 3.841. 3.841, ¿sale? ¿Sí todos estamos bien? Sí, Ok. 3.841. Ok, ¿ahora qué sigue? pues lo comparamos, ¿no? Comparamos el calculado con el de tabla. A ver, calculado, ¿cuánto es? 0.6772. Entonces es mayor o menor. Mayor. Mayor que el de tablas, Ah, no, No, es perdón, menor. perdón, perdón, menor, menor, menor. menor que el de tablas, que es 3.841. ¿Sale? ¿Tienen dudas hasta aquí? No, Ok. ¿Qué significa que el valor calculado sea menor que el valor de tablas? Ah, perdón, sí tengo una duda. ¿Podría ponernos la fórmula completa de los grados de libertad? Por favor. La que habíamos visto hace rato. Oh, chicos, les dije que la copiaran, chicos. Es que creo que entonces los grados de libertad son 3. Me quiero fijar bien en los símbolos. ¿3? ¿Por qué? Porque si son 2 menos 1, te queda... Ah, no, olvídalo. Ya, es que justo tenía yo la copiada un símbolo mal. Muchas gracias. Ok, a ver, entonces, No, sí queda uno, sí queda uno. la g cuadrada calculada es menor que la de tablas. ¿Qué significa? que no, ¿Se no rechaza podemos. o no se rechaza la hipótesis nula?
no se rechaza. ¿Por qué? Porque justamente cayó aquí, ¿sale? Al ser menor el valor de la G cuadrada calculada que el de tablas, cae en la zona de no rechazo, en la zona blanca, ¿sale? ¿Qué significa entonces en términos evolutivos o de genética de poblaciones? Que no se rechace la hipótesis nula. Que la población está en equilibrio. La población se encuentra en equilibrio de Hardy-Weinberg. Es una población aburrida y a nosotros no nos interesa. Ya a partir de aquí no tendríamos más que decir como genetistas de poblaciones o como evolucionistas. Sí. ¿Dudas? ¿No? Ok. No. Bien. Vamos rápidamente a hacer en lo que nos queda de la clase otro, otro ejercicio, ¿sale? Vamos a poner ahora. A ver, hagan más o menos rápido lo mismo que hicimos para estos nuevos datos y me dicen si está o no en equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿sale? ¿Es igual amarillo, eh, moteado y blanco? Perdón. Sí, dejen el mismo patrón de dominancia ahora, ¿sale?
Profe, Sí. tengo un problema. Perdí a 40 individuos en las frecuencias esperadas. Mm, mm, O sea, es que desde el inicio me dio, o sea, se acercó mis proporciones me daban ajá. como punto 97 en lugar de punto 99, Ah, pues hay que revisar eso desde ahí. pero lo revisé y me seguía dando lo mismo. No sé por qué. Algo está mal porque no puedes tener... Puede ser por los pro- decimales. No puede creo. ser por los decimales, pero no debería ocurrir, ¿no? Porque desde de entrada, si estás igualando todo a uno, entonces no te podrían dar menos de uno. Por tan bajo, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, sí, yo sé, pero lo hice varias veces y me dio 0.9714. No sé a los demás que les haya dado. ¿Los demás tienen el mismo problema? Que tu suma de las frecuencias no te da uno. A mí me da 0.99999. Pues sí, es un problema más bien de las frecuencias. Sí, a mí me da Un total de 680 individuos. Ya no sé por qué lo estaba haciendo con 90, pero sí, ese era el problema. Ok. ¿Cómo van los demás? Lento, pero ahí vamos. Está bien. Ajá. Pues la idea del redondeo es justamente que no te pases. Ajá. Entonces trata de que cuando redondees, quedes más o menos a la par del número con el que estás igualando todo, que es el número total de individuos, ¿no? Vale. creo que ya me dio, aunque me dio un valor
muy alto de chi cuadrada, así que no está ¿De cuánto te dio? de 36.6. Ah, ok. Bueno, pues esperemos a tus compañeros y ahorita vemos qué onda. Vale. A ver cómo van los demás, las demás. Ya a mí me salió 40.24 de G cuadrada. Ok. Los demás. Ok. Los demás. Sí, yo también estoy en ese paso. Ok. Yo voy un poquito más atrasada. Voy en las frecuencias fenotípicas. Ok. Ok. Ahorita vemos, ya que terminen todos.
A mí me quedó 41.8959. Ok. Bueno, creo que ya terminaron la mayoría, ¿no? Los cálculos o los resultados que están arrojando cada uno de ustedes ronda los 40 y tantos puntos, ¿no? 40 y tantos, de 40 para arriba hasta 47 por ahí dijeron, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo es la G cuadrada de calculada? ¿Es más grande o más pequeña o es igual a la G cuadrada de tablas? Es mayor. Es mayor. ¿Qué implica que sea mayor? Que la población no está en equilibrio. Que la población no está en equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Sale? Entonces, ¿qué podríamos decir? Que no hay evolución. Que no hay evolución. ¿No hay evolución? No, más bien que sí hay evolución, Que ¿no? sí hay evolución, ¿no? No estamos en equilibrio de Hardy-Weinberg, quiere decir que alguno de los supuestos no se está cumpliendo, ¿cierto? Sí, Dale. Con Entonces, esto solamente podemos decir que al menos uno de los supuestos no está cumpliéndose, ¿verdad? así es, este va a ser el punto de partida para nuestras próximas inferencias. De entrada ahorita, la idea es que no se está cumpliendo el equilibrio de Hardy-Weinberg, alguno de los supuestos se está rompiendo, no se cumple, y por tanto la población se encuentra, si no viene en desequilibrio, sí bajo los efectos de alguna fuerza evolutiva. ¿Cuál? No lo sabemos. ¿Sale? ¿Qué sigue entonces? De tarea se va a quedar que ustedes grafiquen, pongan atención para que lo hagan bien. Van a graficar para 10 generaciones, si lo quieren hacer para más está bien, pero para 10 generaciones lo que ocurre con esta población, ¿sale? ¿Qué es lo que van a graficar? Van a graficar la frecuencia de los alelos. En el eje de las X son las generaciones y en el eje de las Y van a poner la frecuencia, ¿sale? ¿Sí queda claro? Pero ¿Sí queda claro? no entiendo ¿Podría cómo repetirlo? haríamos la fórmula para los, o sea, para que se itere, o supongo que lo vamos a Se va a iterar, ¿no? iterar con exactamente la misma fórmula, los esperados. Ustedes obtuvieron un valor observado y después un valor esperado. El valor esperado de la F1 se va a convertir en su valor observado. Y entonces para la F2 tendrán que partir de las frecuencias de la F1 que fueron las primeras esperadas. ¿Sí queda claro? Tomamos entonces como la F0 La es observada. la que hicimos ahorita. La F0 es la observada. F0 es la observada, la de 680, y, bueno, perdón, la que hicimos el ejercicio, y luego lo que acabamos de sacar de esperado sería F1. Así es. Y En la luego con siguiente esos datos, generación, la F1 va a ser el punto de partida para sacar la F2. ok, o sea, esos datos que sacamos vamos a volver a ocuparlos y así los que vayan saliendo de esperado los tomamos como si fueran observados. Así es. Ok. ¿Vale? Sí. Ok. Mariana, ¿tenías una pregunta? Sí, perdón. Es que no escuché
La Y era la frecuencia y la X era ¿cuál, perdón? Las generaciones. Ah, gracias. Ajá. ¿Alguna otra duda? De mi parte no. Ok. Con Bueno, frecuencia es graficar la G calculada. la frecuencia alélica. Entonces vamos a hacer 3 gráficas, una que a 2 gráficas, una para cada alelo, o En la misma gráfica, grafiquen las dos frecuencias alélicas a través del tiempo. ok. ¿Vale? ¿Eso lo vamos a subir a Classroom? Sí, ahorita les pongo en Classroom ahí un espacio. Ah, ok. Todas las tareas que les deje, todas se van a subir a Classroom porque ahí es donde se va a quedar el registro de estas. ¿De acuerdo? Sí. Vale. Entonces, pues bueno, nos escuchamos el martes. Vamos a continuar con problemas de Hardy-Weinberg o con poblaciones en el equilibrio, pero para diferentes modalidades. ¿De acuerdo? Sí, Ok. profe. Sí. Ok. Bueno, pues descansen y gracias por conectarse, chicos.